Falsificaron mi firma para dar a mi hijo en adopción. Hice arder su mundo y no me arrepiento. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. El calor de Afganistán no se compara con el frío glacial que emana de una traición cocinada a fuego lento durante meses de ausencia. Mi nombre es Qayyum, y mientras las ráfagas de viento cargadas de arena golpeaban las paredes de lona de nuestro puesto de avanzada en las cercanías de Kandahar, mi único refugio era la pantalla agrietada de mi teléfono móvil. Recuerdo con una claridad dolorosa cómo comenzó todo, mucho antes de que el silencio se convirtiera en mi único compañero. Conocí a mi esposa, a quien llamaré Lira, en una pequeña cafetería de Kansas, un martes lluvioso que parecía prometernos una vida de calma y complicidad. Ella era la personificación de la dulzura, o al menos eso fue lo que mi corazón de soldado quiso creer. Nos enamoramos con la urgencia de quienes saben que el tiempo es un lujo, y cuando supe que sería desplegado, la idea de dejarla me partía el alma. Sin embargo, la noticia de su embarazo cambió nuestra narrativa. Oliver nació apenas 2 semanas antes de mi partida. Esas 2 semanas fueron el paraíso, el olor a bebé recién nacido, el tacto de su piel de seda y la promesa en los ojos de Lira de que me esperaría con nuestro hijo en brazos. Durante los primeros 3 meses de mi servicio, la comunicación era constante. Hablábamos cada 3 o 4 días, dependiendo de la señal y de las misiones. Lira me bombardeaba con fotografías, Oliver durmiendo, Oliver intentando enfocar la mirada, Oliver con su primer pijama de osos. Yo guardaba cada imagen como un tesoro sagrado, una prueba de que tenía un hogar al cual volver. Pero, de manera imperceptible, el tono de sus mensajes empezó a mutar. Las fotos, que antes eran diarias, empezaron a escasear hasta desaparecer por completo. Cuando lográbamos conectar en una videollamada, ella siempre tenía una excusa preparada con una rapidez quirúrgica. Oliver acaba de quedarse dormido, no quiero despertarlo, decía con la mirada esquiva. O bien, está muy irritable hoy, mejor hablamos cuando se calme. Yo, cegado por la distancia y el estrés del combate, aceptaba sus razones como verdades absolutas, sin sospechar que cada excusa era un ladrillo en el muro que su madre, Margaret, estaba construyendo entre mi hijo y yo. Margaret nunca aprobó nuestra unión, para ella, un soldado era poco más que un trabajador temporal con alta probabilidad de retorno en un ataúd. Con el paso del 4.º mes, la comunicación pasó de intermitente a nula. Mis correos no recibían respuesta, mis llamadas morían en el buzón de voz y la angustia empezó a corroerme más que el miedo a las minas terrestres. Desesperado, busqué a Margaret por Facebook, el único canal que no me había bloqueado. Su respuesta fue gélida y breve: Lira necesita espacio, Qayyum. Está siendo demasiado asfixiante y ella está agotada con la crianza. No la molestes. Aquello no tenía sentido. ¿Cómo podía ser asfixiante a alguien que estaba a miles de kilómetros de distancia intentando saber si su hijo estaba sano? Los últimos meses de servicio fueron un infierno de incertidumbre. Mi rendimiento se vio afectado, mi mente estaba en un limbo constante entre el deber y el terror de haber perdido a mi familia. Cuando finalmente mi contrato terminó, 2 semanas antes de que Oliver cumpliera su primer año, volé de regreso con el corazón en la garganta y un peluche escondido en mi mochila. Al llegar a nuestra casa, la que alquilamos con tanta ilusión, me encontré con la primera estocada, la cerradura había sido cambiada. Al llamar a la puerta, no fue Lira quien abrió, sino un desconocido que me miró con fastidio. Me explicó que habían alquilado la casa hacía 2 meses, que la inquilina anterior había rescindido el contrato antes de tiempo y se había mudado sin dejar dirección. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis botas de combate. Conducí frenéticamente hasta la casa de Margaret, el último lugar donde podrían estar. La encontré en su porche, bebiendo té con una calma que me resultó insultante. No esperé a que hablara.
¿Dónde están?, grité desde el jardín. Ella se levantó con una elegancia fingida y me invitó a pasar, solo para soltar la bomba que reduciría mi existencia a cenizas. Oliver ya no está con nosotros, Callum. Lyra y yo decidimos que no podías darle la vida que merece. Ha sido entregado en una adopción cerrada a una familia amorosa y estable. Mi reacción fue un rugido de incredulidad, pero ella, con una mano firme, abrió su computadora y me mostró un archivo PDF. Eran los documentos de renuncia de derechos parentales. Allí, al final de la página, estaba mi firma. Una firma que yo jamás había estampado, un trazo que imitaba el mío pero carecía de mi alma. Tú mismo lo autorizaste antes de irte, mintió con una sonrisa triunfal. En ese momento, el mundo se detuvo. Miré el papel falso y luego a la mujer que me había robado mi sangre. El amor que alguna vez sentí por mi esposa se evaporó, dejando solo un rastro de azufre. Ellas creyeron que, por ser un soldado regresando de la guerra, me quebraría fácilmente. No entendieron que un hombre que ha visto lo peor de la humanidad no tiene miedo de convertirse en el arquitecto de su propia justicia. Ese PDF era mi sentencia de muerte como padre, pero también era el combustible para el incendio que estaba a punto de desatar sobre sus vidas perfectas. Mi hijo volvería a casa, aunque tuviera que quemar cada institución y cada secreto que Margaret guardaba en su oscuro corazón. La verdadera guerra no estaba en Afganistán, la verdadera guerra acababa de empezar en esa sala decorada con flores frescas y mentiras podridas. La parálisis inicial que sentí en el porche de Margaret se transformó, en cuestión de segundos, en una claridad mental absoluta, similar a la que experimentas cuando te disparan por primera vez. El tiempo se ralentiza y el instinto de supervivencia toma el mando. Miré el rostro de Margaret, esa mujer que siempre me había mirado por encima del hombro, y vi en sus ojos una chispa de triunfo que me revolvió las entrañas. Ella creía que su jugada maestra estaba completa. Me puse de pie, ignorando el temblor de mis manos, y sin decir una sola palabra más, salí de su casa. Sabía que si abría la boca en ese momento, le daría las herramientas legales para llamarme inestable. Necesitaba pruebas, no gritos. Me subí a mi camioneta y conduje hasta un motel en las afueras de la ciudad. No podía volver a la casa que ahora habitaban extraños, ni quería ver a Lyra hasta estar armado con la verdad técnica. Esa noche, mi habitación se convirtió en un puesto de mando improvisado. Saqué mi computadora portátil y empecé a reconstruir el rastro digital que ellas creían haber borrado. Durante el despliegue, yo había guardado capturas de pantalla de cada conversación, de cada foto de Oliver, de cada promesa de amor. Pero lo más importante era el rastro bancario. Margaret era descuidada con su sensación de superioridad. Logré acceder a nuestra cuenta conjunta, la que compartía con Lyra, y encontré lo que buscaba, transferencias sospechosas de una cuenta de ahorros que yo no reconocía. El rastro me llevó a una serie de correos electrónicos que Lyra había dejado abiertos en la nube del iPad que yo le regalé antes de partir. Ahí estaba la anatomía del crimen. Margaret no solo había convencido a Lyra, la había coaccionado emocionalmente, diciéndole que yo no regresaría, que los soldados con mi especialidad tenían una tasa de mortalidad del 90% y que Oliver crecería en la miseria si no aseguraban su futuro ahora mismo. Pero el clavo ardiendo en este ataúd fue un correo de una agencia de adopción privada llamada Cuna de Esperanza. En el hilo de mensajes, Margaret enviaba una foto de mi firma escaneada de un documento militar antiguo, preguntando si este trazo sería suficiente para el formulario de renuncia. La respuesta del agente, un tal señor Henderson, fue: mientras el documento esté notarizado, no haremos preguntas. La rabia era un ácido en mi estómago. No solo habían vendido a mi hijo, habían planificado mi muerte simbólica mientras yo arriesgaba mi vida real por el país. Al día siguiente, busqué a un viejo contacto de la policía militar, un hombre llamado Mellor que ahora trabajaba como perito calígrafo privado. Le entregué el PDF que Margaret me mostró y una copia de mi firma real de mis documentos de servicio. Mellor no necesitó más de 10 minutos para confirmar mis sospechas.
Cayum, esto es una chapuza. Es una imitación buena a simple vista, pero el punto de presión y la inclinación son de alguien diestro intentando copiar la firma de un zurdo. Es fraude criminal. Con ese informe en la mano, sentí que por primera vez en meses respiraba aire limpio. El siguiente paso fue contactar a un abogado de familia con reputación de tiburón, alguien que no tuviera miedo de enfrentarse a los contactos sociales de Margaret. Cuando le conté la historia a Mark, mi abogado, su expresión pasó de la profesionalidad a la indignación pura. Falsificar la firma de un soldado en servicio activo para dar en adopción a su hijo no es solo un divorcio, Cayum. Es un escándalo federal. Vamos a revocar esa adopción, pero antes, vamos a asegurarnos de que ellas no tengan donde esconderse. Mark solicitó una orden de emergencia para revelar el paradero de Oliver y otra para congelar cualquier movimiento de la agencia. Mientras tanto, yo hice mi propio movimiento. Sabía que Lyra estaba escondida en el departamento de soltera de una de sus amigas. Fui allí a las 7 de la mañana. Cuando abrió la puerta, su rostro se descompuso. No había rastro de la mujer dulce de la cafetería, solo había una sombra consumida por la culpa y el miedo. No digas nada, le advertí antes de que pudiera articular una excusa. Tengo los correos. Tengo el informe del perito. Y tengo el nombre de la agencia. Tienes exactamente 10 minutos para decirme dónde está mi hijo antes de que llame al FBI y les diga que ayudaste a tu madre a secuestrar a un menor bajo fraude documental. Lyra cayó de rodillas, sollozando, diciendo que Margaret le había dicho que era lo mejor para todos. Me dio la dirección en Chicago. Una familia rica, sin hijos, que había pagado una donación de $60,000 para saltarse la lista de espera. Mi hijo había sido vendido como mercancía de lujo. Salí de ese departamento sintiendo que el hombre que amó a Lyra había muerto en ese mismo pasillo. Ahora solo quedaba el soldado, y mi misión era recuperar el territorio que me habían arrebatado. Con la dirección en el bolsillo y la ley de mi parte, el contraataque había comenzado. El mundo de Margaret empezaría a arder esa misma tarde, cuando la policía tocara a su puerta con una orden de arresto por falsificación y fraude procesal. Yo ya estaba en la carretera, con los ojos fijos en el horizonte, hacia Chicago. El viaje hacia Chicago duró 8 horas que parecieron una eternidad suspendida en el tiempo. Cada kilómetro que recorría era un recordatorio de los meses de crecimiento de Oliver que me habían robado. Me imaginaba a mi hijo en una casa extraña, con personas que lo llamaban por un nombre que no era el suyo, y la presión en mi pecho se volvía insoportable. Pero no podía permitirme el lujo de derrumbarme. En la guerra, el que pierde los estribos pierde la vida, y en este caso, perder los estribos significaba perder a Oliver para siempre. Mi abogado, Mark, me llamó a mitad del camino. Las noticias desde Kansas eran sísmicas. La policía había ejecutado la orden de registro en casa de Margaret. No solo encontraron evidencia de la falsificación en su computadora personal, sino que descubrieron una serie de irregularidades financieras en las cuentas de la fundación benéfica que ella dirigía. Resulta que Margaret no solo era una manipuladora familiar, sino una estafadora profesional que utilizaba su estatus social como escudo. La detuvieron mientras almorzaba con sus amigas del club de lectura. Me imaginé la escena, las esposas cerrándose sobre sus muñecas finas, el brillo de la humillación en sus ojos ante la mirada atónita de sus compañeras de alta sociedad. Fue el primer estallido del incendio que yo había provocado, pero no sería el último. Por su parte, Lyra había sido citada para un interrogatorio formal. Según Mark, ella estaba cooperando, lo que en términos legales significa que estaba vendiendo a su madre para evitar una celda de prisión. No sentí alivio, solo un profundo asco. La misma mujer que no tuvo el valor de defenderme ante su madre, ahora no tenía el valor de hundirse con ella. Al llegar a Chicago, me reuní con un equipo de servicios sociales y 2 oficiales de policía local en una pequeña cafetería cerca de la dirección que Lyra me había dado. El protocolo para estos casos es delicado, pero la orden judicial de Kansas era contundente.
la adopción quedaba suspendida de inmediato debido a la evidencia de fraude criminal. Nos dirigimos a una zona residencial de lujo, una calle flanqueada por robles antiguos y casas que gritaban opulencia. Nos detuvimos frente a una fachada de piedra blanca. Al bajar del auto, sentí que mis piernas pesaban toneladas. El oficial de policía llamó al timbre. Una mujer de unos 30 años, vestida con elegancia casual, abrió la puerta con una sonrisa que se borró al ver los uniformes. Detrás de ella, en el suelo de una sala iluminada por el sol, vi a un niño pequeño gateando hacia un juguete musical. Era él. Era Oliver. Mi corazón dio un vuelco tan violento que casi pierdo el equilibrio. Señora Miller, soy el oficial Harris. Tenemos una orden judicial federal con respecto a la custodia del menor que tienen bajo su cuidado, dijo el policía con una voz neutral que contrastaba con el grito ahogado de la mujer. El hombre de la casa apareció poco después, confundido y defensivo. No eran malas personas, lo supe de inmediato por la forma en que corrieron a proteger al niño. Eran víctimas de la codicia de Margaret y de la negligencia de la agencia Cuna de Esperanza. Les habían vendido una mentira perfecta, que el padre era un soldado fallecido en combate que había renunciado a sus derechos póstumamente. Cuando me permitieron entrar, me arrodillé a unos metros de Oliver. Él se detuvo y me miró con esos ojos que eran un reflejo exacto de los míos. El tiempo se detuvo. No lloré, no en ese momento, el entrenamiento me mantenía en un estado de alerta funcional. Le extendí la misma mano que había sostenido un fusil durante meses, y él, con la curiosidad pura de la infancia, tocó mis dedos. Hola, pequeño, susurré con la voz quebrada. Los padres adoptivos estaban en estado de shock, hablando por teléfono con sus abogados, llorando ante la realidad de que el hijo que creían suyo les sería arrebatado esa misma tarde. Fue una escena desgarradora. Yo no quería causarles ese dolor, pero ellos estaban viviendo en una casa construida con los ladrillos de mi tragedia. El proceso de transición fue brutalmente rápido por seguridad legal. Los servicios sociales determinaron que, dado que yo era el padre biológico con derechos plenos y no había evidencia de maltrato por mi parte, el niño debía ser entregado a un centro de custodia temporal mientras se realizaban las pruebas de ADN para cerrar el caso formalmente. Ver a Oliver ser subido a un vehículo oficial fue el momento más difícil de mi vida, incluso peor que el combate en Kandahar. Pero mientras los veía alejarse, recibí un mensaje de Mark. Margaret no había podido pagar la fianza porque sus activos estaban siendo investigados por malversación. Estaba en una celda común, despojada de sus sedas y de su orgullo. Lyra había sido imputada por complicidad, aunque bajo libertad vigilada. Mi mundo estaba roto, sí, pero el de ellas ya no existía. Había recuperado el rastro de mi hijo y había puesto de rodillas a quienes intentaron borrarme del mapa. La justicia es un plato que se sirve frío, pero en mi caso, tenía el sabor amargo de la pólvora y el dulce aroma del cabello de mi hijo. Pasar las primeras 48 horas en Chicago sin tener a Oliver conmigo, a pesar de estar a solo unas calles de distancia, fue una tortura psicológica que ni el entrenamiento de resistencia del ejército podría haberme preparado para soportar. Me quedé en un hotel pequeño, revisando una y otra vez las leyes de custodia de Illinois y Kansas. Mark, mi abogado, trabajaba día y noche para acelerar las pruebas de ADN. Es un tecnicismo, Cayum, me decía por teléfono, tratando de calmarme. Sabemos que es tu hijo, la fiscalía lo sabe, pero necesitamos ese papel para que la revocación de la adopción sea irreversible. Margaret está intentando jugar su última carta desde la cárcel, alegando que eres mentalmente inestable debido al estrés postraumático del servicio. Esa acusación me hizo reír con una amargura que quemaba. Era el último recurso de un monstruo herido, usar mi sacrificio por el país para intentar mantenerme alejado de mi hijo. Pero Margaret no contaba con que mi historial militar era impecable. Llamé a mi oficial al mando, el mayor Vance, quien no dudó un segundo en redactar una carta de recomendación y carácter que describía mi disciplina y equilibrio bajo presión.
Mientras la batalla legal rugía en los despachos, yo me dedicaba a desmantelar lo que quedaba de la reputación de Margaret en Kansas. Usando el acceso que todavía tenía a algunas cuentas compartidas y redes sociales, me aseguré de que la noticia de su arresto y la naturaleza de sus crímenes llegara a los oídos de todos sus socios comerciales. No fue por pura venganza, fue una maniobra táctica. Quería que se sintiera tan sola y desesperada que su única opción fuera confesar todo para reducir su sentencia. Y funcionó. Al tercer día, quebrada por la realidad de una celda de detención y el abandono de sus amigos, Margaret dio una declaración completa. Admitió que ella había planeado todo desde el momento en que supo que yo sería desplegado. Admitió haber presionado a Lyra, haber falsificado mi firma usando un programa de edición de imágenes y haber sobornado al notario que validó los documentos. El incendio que yo había iniciado ahora era un infierno forestal que consumía todo a su paso. La agencia de adopción fue clausurada por el Estado ese mismo mediodía, iniciando una investigación sobre otros posibles casos de tráfico de menores. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando. Los resultados del ADN confirmaron lo obvio: Oliver era 100% mi hijo. El juez de Chicago dictó la orden de entrega inmediata. Fui al centro de acogida con una silla de coche nueva y el osito de felpa que había viajado conmigo desde Alemania. Cuando la trabajadora social salió con Oliver en brazos, el mundo volvió a tener colores. Él estaba un poco asustado, rodeado de caras extrañas, pero cuando lo sostuve, algo en su instinto pareció reconocer mi aroma, el latido de mi corazón que tantas veces escuchó antes de que me fuera. Se aferró a mi camisa de franela y escondió su rostro en mi cuello. Ya está, Oliver. Papá está aquí, susurré, y esta vez las lágrimas sí cayeron, lavando meses de arena, pólvora y dolor. Salimos de aquel edificio como un equipo. Tenía 25 años, una carrera militar que había decidido terminar para ser padre a tiempo completo y una vida que reconstruir desde cero. Conduje de vuelta a Kansas, pero no al pueblo donde Margaret reinaba. Fui directamente a la oficina de Mark para firmar los papeles finales del divorcio y la demanda civil contra Margaret y Lyra por daños y perjuicios. Lyra intentó interceptarme en el estacionamiento. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello descuidado. Callum, por favor, déjame verlo una vez. Solo una vez, suplicó con una voz que antes me hubiera conmovido. La miré con una indiferencia que la hizo retroceder. En mi mente, ella ya no era mi esposa, era la cómplice de un secuestro. Tuviste un año para arrepentirte, Lyra. Tuviste meses para decirme la verdad en cada videollamada. Elegiste a tu madre y elegiste el dinero sobre tu hijo. Ahora, tendrás que vivir con las consecuencias de esa elección. No le permití acercarse al auto. Arranqué y vi por el espejo retrovisor cómo se quedaba sola en el asfalto, una figura pequeña y derrotada. Esa noche, en una casa alquilada en una ciudad diferente, acosté a Oliver en su cuna. El silencio de la noche ya no era aterrador. Era el silencio de la victoria. Margaret enfrentaba cargos que la mantendrían en prisión por lo menos una década, y su fortuna se desvanecería en multas y juicios. Yo había hecho arder su mundo, pero de las cenizas estaba construyendo un refugio seguro para mi hijo. La guerra había terminado, y esta vez, yo había ganado la batalla más importante. Los primeros meses de nuestra nueva vida fueron una danza entre la sanación y la logística de ser un padre soltero. Me instalé en un pequeño pueblo a 3 horas de mi antigua casa, un lugar donde nadie conocía el escándalo de los periódicos ni la caída en desgracia de la familia perfecta de Margaret. El proceso de adaptación de Oliver fue milagroso. A pesar de los cambios drásticos de entorno, su resiliencia me recordaba porque los niños son lo más puro que tenemos. Empezó a decir sus primeras palabras con claridad y la primera de todas fue papá. Cada vez que la pronunciaba, sentía un alivio que ninguna medalla al valor podría haberme otorgado. Sin embargo, la justicia seguía su curso lento y metódico. El juicio contra Margaret se convirtió en un circo mediático regional.
Ella intentó contratar a los mejores abogados, pero con sus activos congelados, tuvo que conformarse con una defensa pública que poco pudo hacer contra la montaña de evidencia que yo había recolectado. Durante las audiencias, me sentaba en la primera fila, con mi uniforme de gala, no por protocolo, sino como un recordatorio constante de a quien había intentado traicionar, a un hombre que juró proteger no solo a su país, sino a su sangre. Verla allí, sin sus joyas, con el uniforme naranja de la prisión, fue la confirmación de que el incendio había cumplido su propósito. Lyra, por su parte, evitó la cárcel gracias a un acuerdo de culpabilidad en el que testificó contra su madre. Fue el acto final de su cobardía, pero me sirvió para asegurar que ella nunca tuviera derecho a visitas no supervisadas. El juez fue implacable, dada su complicidad activa y el daño emocional causado al menor, su patria potestad fue revocada de manera definitiva. Fue el día más agridulce de mi vida. Firmar los documentos que eliminaban legalmente a Lyra de la vida de Oliver fue como enterrar una parte de mi pasado, pero era necesario para el futuro de mi hijo. Con el dinero de la demanda civil que ganamos contra la agencia de adopción y la liquidación de los bienes de Margaret que el juez ordenó para compensarme, abrí un centro de entrenamiento para veteranos que regresaban del servicio. Quería usar mi experiencia para ayudar a otros hombres y mujeres a reinsertarse en la sociedad, para que nadie más tuviera que enfrentarse solo a lo que yo viví. Una tarde, mientras cerraba el gimnasio, encontré a Lyra esperándome fuera. No se veía como la mujer de la que me enamoré, sino como un fantasma de sus propias malas decisiones. Solo quiero saber si él está bien, dijo con un hilo de voz. Me detuve frente a ella, manteniendo la distancia que la orden de restricción exigía. Está mejor de lo que jamás estuvo bajo tu cuidado, Lyra. Tiene una casa donde no hay mentiras y donde nadie lo usa como moneda de cambio. Ella empezó a llorar, pero mis ojos permanecieron secos. Hiciste tu elección hace un año. Ahora deja que él tenga la oportunidad de crecer sin el peso de tu traición. Me subí a mi auto y me fui, sin mirar atrás. En casa, Oliver me esperaba con un dibujo hecho de trazos desordenados y colores brillantes. Lo colgué en la nevera, justo al lado de mi mención honorífica del ejército. Eran mis dos trofeos más valiosos. El mundo que Margaret y Lyra construyeron sobre el engaño se había desintegrado por completo. Margaret fue sentenciada a 12 años de prisión federal y la casa de mi infancia, la que ellas vendieron a mis espaldas, fue recuperada legalmente después de un largo litigio. No volví a vivir allí, la vendí y puse el dinero en un fondo universitario para Oliver. No quería que nada de esa energía contaminara nuestro presente. A veces, por la noche, miro las estrellas y recuerdo las arenas de Afganistán. Recuerdo el miedo de no volver, la angustia de las llamadas sin respuesta y el dolor de ver mi firma falsificada. Pero luego escucho la respiración tranquila de Oliver en la habitación de al lado y sé que cada batalla valió la pena. Hice arder su mundo, es cierto, pero lo hice para que el de mi hijo pudiera brillar con luz propia. La historia que ellas quisieron escribir para nosotros terminó en cenizas, y en su lugar, yo estaba escribiendo un libro nuevo, uno donde el protagonista no es un soldado herido, sino un padre que nunca se rindió. La paz es un concepto extraño para alguien que ha pasado gran parte de su juventud en zonas de guerra. Al principio, el silencio de mi nueva casa me resultaba inquietante, casi como si estuviera esperando que el suelo temblara bajo mis pies. Pero con el tiempo, comprendí que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de seguridad. Oliver ya tenía 3 años y se había convertido en un niño curioso y valiente, con una risa que tenía el poder de desarmar cualquier rastro de estrés postraumático que todavía intentara anidar en mi mente. Nuestra rutina era sencilla pero sagrada. Desayunábamos juntos, lo llevaba a la guardería y luego me dedicaba a mi negocio de seguridad, que prosperaba más de lo que jamás imaginé. Sin embargo, el pasado todavía tenía algunos ecos que resolver. Una mañana recibí una notificación de que Margaret había solicitado una apelación de su sentencia, alegando que yo había manipulado las pruebas digitales. Fue un intento desesperado y patético.
Mi abogado y yo presentamos una contraofensiva tan sólida que el juez de apelaciones no solo rechazó su petición en tiempo récord, sino que le impuso sanciones adicionales por malgastar los recursos del tribunal. Fue el último clavo en su ataúd social y legal. Desde la prisión, ella seguía enviando cartas a través de su abogado, llenas de veneno y manipulación, intentando culparme de la destrucción de la familia. Las guardé todas en una caja fuerte, no para leerlas, sino como evidencia en caso de que alguna vez intentara algo más al salir. Nunca las abrí. No necesitaba su veneno. Lo más difícil de estos años fue lidiar con las preguntas de Oliver. Un día, mientras mirábamos un álbum de fotos que yo había empezado a armar, señaló un espacio vacío y preguntó por su mamá. Sentí un nudo en la garganta. No quería mentirle, pero tampoco quería manchar su infancia con la verdad cruda de una traición tan vil. Tu mamá tomó decisiones que la alejaron de nosotros, Oliver, le dije, tratando de mantener la voz firme. Pero aquí tienes a mucha gente que te ama, y yo siempre voy a estar para protegerte. Él pareció aceptar la respuesta con la simplicidad de su edad, pero supe que algún día tendría que contarle la historia completa. Tendría que explicarle que su padre tuvo que luchar una guerra en dos frentes para traerlo de vuelta. Para prepararme, comencé a escribir un diario detallado, documentando cada paso legal, cada prueba y cada sentimiento, para que cuando él fuera un hombre, tuviera la verdad de mi puño y letra y no la versión distorsionada que Lyra o Margaret pudieran intentar venderle en el futuro. Mi relación con el mundo exterior también empezó a cambiar. Conocí a una mujer, Sarah, que trabajaba como terapeuta infantil. Al principio fui reticente a dejar entrar a alguien en nuestro círculo cerrado, pero ella entendió mis muros y mi necesidad de proteger a Oliver por encima de todo. No fue una historia de amor de película, fue algo construido sobre el respeto y la comprensión de nuestras cicatrices. Ella me ayudó a entender que no todo el mundo es una amenaza y que el amor no tiene por qué ser una cadena de manipulación. Por primera vez en mucho tiempo, permití que alguien más viera al hombre detrás del uniforme y las medallas. Mientras tanto, me enteré por conocidos comunes de que Lyra se había mudado a otra costa, intentando empezar de nuevo con un nombre diferente, huyendo de la sombra de lo que hizo. No le deseo el mal, pero tampoco le deseo paz, deseo que el peso de lo que permitió le sirva de recordatorio constante de lo que perdió. El incendio que provoqué no solo destruyó sus planes, sino que purificó mi vida. Me quitó lo que era falso y me dejó con lo único que realmente importaba. Hoy, mientras miro a Oliver correr por el jardín que yo mismo planté, sé que el sacrificio valió la pena. No soy el mismo hombre que se fue a Afganistán a los 24 años, soy alguien más fuerte, más sabio y mucho más peligroso para cualquiera que intente dañar a los que amo. He aprendido que la justicia no siempre llega sola, a veces hay que ir a buscarla con un hacha en la mano y la verdad en el corazón. Mi hijo está a salvo, mi honor está intacto y las cenizas del mundo de Margaret finalmente se han dispersado con el viento de Kansas. A medida que Oliver crecía, mi enfoque se desplazó de la simple supervivencia y la batalla legal hacia la construcción de un legado que él pudiera llevar con orgullo. A los 5 años, él ya sabía que su padre había sido un soldado, pero para él, mi mayor hazaña no era haber estado en combate, sino ser capaz de arreglar sus juguetes rotos o preparar los mejores panqueques los domingos por la mañana. Esa simplicidad era mi mayor recompensa. Sin embargo, el destino decidió ponerme a prueba una vez más. Recibí una llamada de un hospital en el estado vecino. Lyra había tenido un accidente automovilístico grave y, aunque legalmente no éramos nada, yo seguía figurando como contacto de emergencia en algunos documentos médicos antiguos que ella nunca actualizó. Durante un breve momento, dudé si ir. El resentimiento es un ancla pesada, y parte de mí sentía que no le debía absolutamente nada. Pero Sarah me miró y me dijo algo que cambió mi perspectiva: no vas por ella, Callum. Vas por el hombre que eres tú, y por la posibilidad de que Oliver algún día quiera despedirse de la mujer que le dio la vida, sin importar lo que ella hizo después. Fui al hospital.
Al verla en la cama de la unidad de cuidados intensivos, conectada a máquinas, no sentí alegría ni triunfo. Solo sentí una inmensa tristeza por el desperdicio de una vida que pudo ser hermosa. Lyra recuperó la conciencia por unos minutos mientras yo estaba allí. Me reconoció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, susurró, tan bajo que apenas pude oírla. Tenías razón, ella me destruyó, yo lo permití. No le dije que la perdonaba, porque no sería verdad, pero sí le dije que Oliver estaba bien, que era feliz y que era un niño fuerte. Ella cerró los ojos y, aunque sobrevivió a ese accidente, ese momento marcó el cierre definitivo de nuestra historia. Ella aceptó finalmente que su presencia solo causaría más daño y, tras recuperarse, firmó voluntariamente un documento de renuncia total e irrevocable, prometiendo no volver a contactarnos nunca más. Fue su primer acto de amor real hacia su hijo, dejarlo ir por completo. Al regresar a casa, abracé a Oliver con más fuerza de lo habitual. Me di cuenta de que el incendio que yo había iniciado años atrás había terminado de quemar las últimas raíces podridas. No quedaba nada de la traición, solo quedábamos nosotros. Mi negocio de seguridad creció tanto que pude contratar a otros 5 veteranos, creando una pequeña comunidad de apoyo que se convirtió en mi segunda familia. Margaret, desde la cárcel, intentó una última vez enviar una carta dirigida a Oliver por su 5º cumpleaños. La intercepté, por supuesto. La leí y me di cuenta de que seguía sin arrepentirse, intentando sembrar dudas en la mente de un niño que apenas estaba aprendiendo a leer. Esa carta fue la última que recibí. Le pedí a mi abogado que notificara a la prisión que cualquier comunicación futura sería considerada acoso legal. El silencio de Margaret se volvió absoluto. Con el tiempo, el dolor de la traición se convirtió en una cicatriz, algo que está ahí, que puedes sentir si pasas la mano por encima, pero que ya no sangra. Sarah y yo decidimos casarnos en una ceremonia pequeña en nuestro jardín, con Oliver como el portador de los anillos. Fue un día lleno de luz, sin sombras del pasado, sin uniformes de gala, solo nosotros celebrando la vida que logramos rescatar de las ruinas. He aprendido que ser un hombre no se trata de cuántas batallas ganas con un arma, sino de cuántas veces eres capaz de levantarte y proteger lo que es correcto, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Oliver tiene ahora un hogar de verdad, una madre que lo eligió por amor y no por obligación, y un padre que cruzó océanos de fuego para traerlo de vuelta. Mi historia comenzó con una traición que pretendía borrarme de la existencia de mi hijo, pero termina conmigo viendo cómo él crece libre, seguro y amado. Hice arder el mundo de quienes nos dañaron, y de esa ceniza surgió el paraíso que hoy llamamos hogar. No hay más batallas que pelear, solo días que vivir. La vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos cuando menos lo esperas. Oliver cumplió 7 años y, con su entrada en la escuela primaria, su mundo se expandió más allá de las fronteras seguras de nuestra casa y mi centro de entrenamiento. Verlo interactuar con otros niños, verlo defender a un compañero que estaba siendo molestado en el recreo, me confirmó que los valores que estaba intentando inculcarle estaban echando raíces. Pero con esa madurez también llegaron las preguntas más complejas. Un sábado por la tarde, mientras limpiábamos el equipo de campamento en el garaje, se sentó sobre una caja de suministros y me miró con una seriedad que me recordó a mi propio reflejo antes de una misión. «Papá, ¿por qué no tengo fotos de cuando era bebé en esta casa?», preguntó. El momento que había temido y preparado durante años finalmente había llegado. No podía postergarlo más. Dejé a un lado la linterna que estaba revisando y me senté frente a él. Es una historia larga, Oliver, y un poco triste, pero es importante que la sepas porque explica quiénes somos. No le hablé del odio ni de la venganza con palabras crudas, pero le conté sobre el viaje que tuve que hacer, sobre el error de las personas que debían cuidarlo y sobre cómo la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Le expliqué que hubo gente que intentó que no estuviéramos juntos, pero que el amor de un padre es una fuerza que no conoce fronteras. Él escuchó en silencio, procesando cada palabra con una sabiduría que a veces me asustaba.
Al final, solo me hizo una pregunta: ¿tuviste que pelear mucho? Sí, hijo. Peleé todo lo que fue necesario, respondí. Él asintió, me dio un abrazo rápido y volvió a sus cosas. Esa conversación me quitó un peso de encima que no sabía que seguía cargando. La verdad ya no era un secreto guardado bajo llave, era parte de nuestra narrativa compartida. Pocas semanas después, recibí una noticia que no esperaba: Margaret había fallecido en prisión debido a complicaciones de salud. El abogado de la familia me contactó para informarme sobre su testamento. A pesar de todo su odio, Margaret había dejado una pequeña parte de lo que le quedaba en un fideicomiso para Oliver, con la condición de que yo no pudiera tocar ni un centavo. Me reía al leerlo, incluso desde la tumba, intentaba ejercer control y crear división. Consulté con Sarah y decidimos que no rechazaríamos el dinero, pero que no se lo daríamos a Oliver hasta que cumpliera 25 años, la misma edad que yo tenía cuando ella intentó destruirme. Sería su decisión entonces qué hacer con el legado de una mujer que nunca llegó a conocer. Donamos la primera parte de los intereses de ese fondo a una organización que ayuda a padres militares en situaciones de crisis legal. Me pareció la justicia poética más perfecta, usar el dinero de Margaret para evitar que otros pasaran por lo que yo pasé. Con la muerte de Margaret, el último vínculo directo con la tragedia se cortó. Lyra envió una breve nota de condolencia, que esta vez respondí con un simple gracias. No hubo más dramas, ni más confrontaciones. El incendio se había extinguido por completo, dejando tras de sí un suelo fértil y renovado. Mi centro de entrenamiento se convirtió en un referente nacional y empecé a dar conferencias sobre la importancia del apoyo familiar para los soldados en servicio activo. Mi vida, que en un momento pareció destinada a ser una tragedia de guerra, se había transformado en un testimonio de resiliencia. Una noche, mientras observaba a Oliver y Sarah jugar en la sala, me di cuenta de que ya no sentía la necesidad de estar en guardia constante. El soldado finalmente había colgado su fusil psicológico. Había hecho arder un mundo de mentiras para construir una realidad de verdad, y los resultados estaban frente a mis ojos. Mi hijo tenía un futuro, yo tenía una familia y la traición ya no era más que un párrafo lejano en nuestra historia. Hoy Oliver cumple 18 años. Es un hombre joven, fuerte, con la misma mirada decidida que me sostuvo durante mis años en el ejército. Estamos celebrando su graduación y su entrada a la universidad. Mientras lo veo reír con sus amigos, no puedo evitar viajar en el tiempo hacia aquel día en Kandahar, cuando recibí la última foto de él antes de que el silencio comenzara. Parece otra vida, otra persona. Durante todos estos años, he mantenido el diario que comencé cuando él era pequeño, y esta mañana se lo entregué como regalo de cumpleaños. Aquí está toda la verdad, Oliver. Úsala para entender de dónde vienes, pero no dejes que defina hacia dónde vas, le dije. Él lo tomó con respeto, sabiendo que en esas páginas reside el fuego que forjó nuestra unión. Mi relación con Sarah ha sido mi ancla, el puerto seguro donde finalmente pude descansar después de la tormenta. Ella ha sido la madre que Oliver merecía y la compañera que yo necesitaba para sanar. Juntos, hemos construido una vida basada en la honestidad brutal, la misma que me salvó cuando todo lo demás fallaba. Miro hacia atrás y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de la furia con la que ataqué a Margaret, ni de la firmeza con la que aparté a Lyra. En un mundo que a menudo premia la pasividad, yo elegí ser el martillo que rompió las cadenas de la injusticia. Margaret murió en la soledad que ella misma cultivó, y Lyra vive una vida de la que poco sabemos, pero que espero sea más pacífica que la que dejó atrás. La agencia Cuna de Esperanza ya no existe, y las leyes en nuestro estado cambiaron para proteger mejor a los padres militares, en parte gracias a la visibilidad que mi caso le dio al problema. He cumplido mi misión. No solo recuperé a mi hijo, sino que me recuperé a mí mismo. El hombre de 25 años que regresó de la guerra buscando a su bebé se sentiría orgulloso del hombre que soy hoy. He aprendido que el amor no es solo un sentimiento, es una acción constante de protección y sacrificio.
Mientras el sol se pone sobre nuestro jardín, Oliver se acerca a mí y me pone una mano en el hombro. Gracias por no rendirte, papá, dice con una voz que ya es de hombre. Esas 5 palabras son el cierre perfecto para mi historia. No necesité más medallas que esa frase. Hice arder su mundo, sí, y lo volvería a hacer 1.000.000 de veces si eso significara tener este momento de paz. El fuego de la venganza hace mucho que se convirtió en el calor del hogar. Ya no hay cenizas, solo un horizonte despejado. Mi servicio ha terminado oficialmente. Oliver está listo para volar por su cuenta y yo estoy listo para simplemente ser el hombre que lo verá triunfar desde la orilla, con la tranquilidad de quien sabe que, cuando el mundo intentó robarnos, nosotros respondimos con una verdad que ninguna mentira pudo apagar. Este es el final de mi diario y el comienzo de la vida independiente de mi hijo. La guerra terminó, y por primera vez en mi vida, no hay ningún frente que defender. Solo hay vida, pura y simple vida. Hoy Oliver cumple 18 años. Es un hombre joven, fuerte, con la misma mirada decidida que me sostuvo durante mis años en el ejército. Estamos celebrando su graduación y su entrada a la universidad. Mientras lo veo reír con sus amigos, no puedo evitar viajar en el tiempo hacia aquel día en Kandahar, cuando recibí la última foto de él antes de que el silencio comenzara. Parece otra vida, otra persona. Durante todos estos años, he mantenido el diario que comencé cuando él era pequeño, y esta mañana se lo entregué como regalo de cumpleaños. Aquí está toda la verdad, Oliver. Úsala para entender de dónde vienes, pero no dejes que defina hacia dónde vas, le dije. Él lo tomó con respeto, sabiendo que en esas páginas reside el fuego que forjó nuestra unión. Mi relación con Sarah ha sido mi ancla, el puerto seguro donde finalmente pude descansar después de la tormenta. Ella ha sido la madre que Oliver merecía y la compañera que yo necesitaba para sanar. Juntos, hemos construido una vida basada en la honestidad brutal, la misma que me salvó cuando todo lo demás fallaba. Miro hacia atrás y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de la furia con la que ataqué a Margaret, ni de la firmeza con la que aparté a Lyra. En un mundo que a menudo premia la pasividad, yo elegí ser el martillo que rompió las cadenas de la injusticia. Margaret murió en la soledad que ella misma cultivó, y Lyra vive una vida de la que poco sabemos, pero que espero sea más pacífica que la que dejó atrás. La agencia Cuna de Esperanza ya no existe, y las leyes en nuestro estado cambiaron para proteger mejor a los padres militares, en parte gracias a la visibilidad que mi caso le dio al problema. He cumplido mi misión. No solo recuperé a mi hijo, sino que me recuperé a mí mismo. El hombre de 25 años que regresó de la guerra buscando a su bebé se sentiría orgulloso del hombre que soy hoy. He aprendido que el amor no es solo un sentimiento, es una acción constante de protección y sacrificio. Mientras el sol se pone sobre nuestro jardín, Oliver se acerca a mí y me pone una mano en el hombro. Gracias por no rendirte, papá, dice con una voz que ya es de hombre. Esas 5 palabras son el cierre perfecto para mi historia. No necesité más medallas que esa frase. Hice arder su mundo, sí, y lo volvería a hacer 1.000.000 de veces si eso significara tener este momento de paz. El fuego de la venganza hace mucho que se convirtió en el calor del hogar. Ya no hay cenizas, solo un horizonte despejado. Mi servicio ha terminado oficialmente. Oliver está listo para volar por su cuenta, y yo estoy listo para simplemente ser el hombre que lo verá triunfar desde la orilla, con la tranquilidad de quien sabe que, cuando el mundo intentó robarnos, nosotros respondimos con una verdad que ninguna mentira pudo apagar. Este es el final de mi diario, y el comienzo de la vida independiente de mi hijo. La guerra terminó, y por primera vez en mi vida, no hay ningún frente que defender. Solo hay vida, pura y simple vida.